Buenas noches, muchas gracias por su asistencia. Nuevamente hoy nos convoca la virtualidad para llevar hasta sus casas temas de interés como el que vamos a tratar hoy en día. Básicamente el título del webinar es Pierde el miedo a las grasas. Para el día de hoy nos acompañan dos conferencistas de lujo. En primera medida vamos a oír a la nutricionista dietista Claudia Angarita. Ella es nutricionista de la Universidad Javeriana, especialista en nutrición clínica y administración. Actualmente es la directora del SECNI y es una de nuestras expresidentas de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Para mí siempre es un placer oírla porque es una de esas nutricionistas que con el paso del tiempo nos ha enseñado a valorar todo el tema nutricional, el manejo de nuestros pacientes y sobre todo a tratar de romper esos mitos que cada día se enfrenta uno específicamente eh, hoy con todo el tema de redes sociales. Por supuesto, no puedo dejar de agradecer a esos aliados estratégicos que nos permiten hoy estar con ustedes y llevar estos temas de actualidad y específicamente para el día de hoy a Fedepalma y a Cenipalma que en conjunto con nosotros hemos diseñado un programa de 3 webinars, hoy el primero de ellos, el próximo lo vamos a realizar el siguiente jueves, pero la idea es llevar hasta su casa información veraz, con todo un tema científico detrás que nos permite hacer algunas recomendaciones. Entonces, doctora Angarita, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, doctor Bermúdez, Charles. Gracias a Fede Palma y a Sunipalma por la invitación a compartir este tema. Para mí, pues, de verdad es un honor poder también compartir con el doctor Pedro Nelrueda, quien nos va a acompañar después de mi conferencia. El día de hoy voy a hablar sobre cómo podemos incluir las grasas en la dieta con ciencia. Y este tema, pues me parece que es bastante importante porque desde hace muchos años las grasas han sido como el patito malo de todas las nutrientes. Entonces, digamos que el objetivo de esta presentación básicamente es como en base a toda la parte científica, desmitificar estas malas noticias o estas malas cosas que nos dicen de las grasas. Para comenzar, quiero primero leer esta frase que me gusta mucho, que es de Mark Human, que es un médico funcional, y él dice que creo que debemos deshacernos del dogma de que todas las calorías son iguales y que las grasas son malas. El metabolismo no es un asunto matemático, es un asunto hormonal, y la comida no es solo energía, sino que también es información. Son instrucciones para encender o apagar distintos interruptores en el cuerpo que regulan el hambre y el metabolismo, y la enfermedad no tiene que ver con cuánto comes, tiene que ver con lo que se come. Si se enfoca uno en la calidad, no en las calorías, la cantidad se da por sí. Entonces empiezo con esto también diciendo que hace muchos años la salud pública viene, digamos, dando unas recomendaciones nutricionales a partir de la pirámide de los alimentos, y que esta recomendación se ha mantenido en el tiempo, y esta recomendación es disminuir la ingesta de grasa y aumentar la ingesta de carbohidratos. Y esto ha traído unas consecuencias nefastas realmente en la salud de los individuos a nivel mundial. Y esto lo que ha favorecido es al aumento de enfermedades inflamatorias o enfermedades crónicas como es la obesidad, la enfermedad cardiovascular y muchas otras enfermedades. Entonces, para poder, digamos, hablar de cuáles son los beneficios y cuáles son, digamos, todas esas cosas buenas que nos traen consumir grasa, voy a desarrollar este temario. Voy a hablar un poco de las generalidades, los requerimientos, cómo están compuestos los ácidos grasos de las grasas y los aceites más consumidos en Colombia, y podemos hablar también a nivel Latinoamérica, y cuáles son los beneficios del consumo de los diferentes ácidos grasos, para ya al final dar unas recomendaciones y unas conclusiones. Entonces, en cuanto a las generalidades, tenemos que saber que los lípidos están constituidos por muchos compuestos químicos, y que son compuestos que son insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos,
y que los triglicéridos son los compuestos más importantes de los lípidos desde el punto de vista cuali y cuantitativo. Los lípidos los podemos, digamos, clasificar de varias formas, uno de ellos teniendo en cuenta, o pues podemos decir que son lípidos simples, que son, digamos, el más importante de estos lípidos simples es los ácidos grasos. También hay lípidos complejos, entre ellos los más importantes son las lipoproteínas, como las LDL y el HDL, y también podemos encontrar lípidos misceláneos, como son, por ejemplo, los esteroles, como por ejemplo el colesterol y la vitamina D, y por supuesto los lípidos, las vitaminas liposolubles también están contempladas dentro de estos compuestos. Básicamente también podemos clasificarlo de acuerdo a la longitud de la cadena, y esta longitud de la cadena en los ácidos grasos tiene que ver principalmente con la absorción, de cómo se absorben estos ácidos grasos. Se pueden clasificar en ácidos grasos de cadena corta, media y larga. Vemos que los ácidos grasos de cadena corta están principalmente en alimentos como los lácteos y los derivados, pero también nuestro cuerpo los puede producir por medio de la fermentación de la fibra alimenticia en la microbiota intestinal. Los ácidos grasos de cadena media son transportados directamente a la vena porta, no necesita de las enzimas pancreáticas para poderse digerir, y estas promueven la oxidación de los ácidos grasos en la célula y ayudan también a entrar en cetosis cuando utilizamos la dieta cetogénica terapéutica. Y los ácidos grasos de cadena larga se deben hidrolizar para dar ácidos grasos y monoácidos glicéridos, pues los compuestos más pequeños de los ácidos grasos antes de ser absorbidos, y estos son los ácidos grasos que más encontramos en la dieta. También los podemos clasificar de acuerdo al grado de saturación, y este grado de saturación tiene un impacto importante en la salud y especialmente en el riesgo de enfermedad. Se pueden clasificar en ácidos grasos saturados, se dicen que son saturados porque no tienen un doble enlace, en los monoinsaturados porque tienen un doble enlace en su estructura, y se llaman poliinsaturados también, o se clasifican en poliinsaturados cuando tienen más de un doble enlace, y estos ácidos grasos poliinsaturados pueden estar clasificados de dos maneras. Uno, por su configuración del doble enlace, entonces puede estar en posición cis o en posición trans, ya más adelante vamos a ver esto. Y se puede también clasificar de acuerdo en qué carbono está el doble enlace. Entonces se pueden clasificar como omega 3 y omega 6. De esto que es importante tener en cuenta, y es que los lípidos son los principales componentes de la membrana plasmática. En un 40% está constituido por lípidos y en un 50% por proteínas y el resto por carbohidratos. Esto está dependiendo de cómo esté conformada esta bicapa de los fosfolípidos, depende la barrera entre el interior y el exterior de la célula, y dependiendo de los ácidos grasos que tenga la cola de esa estructura del fosfolípido, va a permitir la fluidez de la membrana. Es decir, dependiendo si tenemos ácidos grasos saturados o ácidos grasos poliinsaturados, pues vamos a determinar cuál es la fluidez de esa membrana. ¿Qué quiere decir esto? Depende cómo esté el empaquetamiento del grado de saturación de los ácidos grasos. Si nosotros tenemos una membrana celular en donde principalmente estén ácidos grasos saturados, podemos ver que esta membrana es sólida, es una membrana dura, la fluidez pues no se va a poder llevar a cabo, y se ve, si lo pudiéramos ver físicamente, pues a temperatura ambiente, pues son unas grasas sólidas. Si la membrana tiene una combinación de ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados, esta membrana en temperatura ambiente va a ser líquida, y en la célula va a permitir una adecuada fluidez y el paso de sustancias intra a extracelular. O sea, va a permitir el paso de las sustancias que deben entrar y salir de la célula. Entonces podemos resumir que las funciones de los lípidos están dadas básicamente por una reserva energética, principalmente por los triglicéridos. Sabemos que cada gramo de lípidos aporta 9 calorías, por una función estructural básicamente dadas en la membrana celular, que está dada por el colesterol y los fosfolípidos, una función regulatoria básicamente hormonal. Sabemos que las hormonas, como por ejemplo toda la testosterona, muchas, digamos, hormonas están compuestas por lípidos. En la función inmune, básicamente, los ácidos grasos insaturados pueden mejorar o pueden alterar el sistema inmune, como lo vamos a ver más adelante, y también tiene una función protectora
como depósitos de grasa en general, digamos, protegiendo los órganos vitales. Las lipoproteínas es importante conocerlas un poco porque de aquí vamos a depender, vamos a saber, digamos, cuáles son las funciones de los lípidos y cómo se transportan y cuáles pueden ser las alteraciones que podemos tener de acuerdo al consumo de estos lípidos. Entonces tenemos kilomicrones, que principalmente son los que mayor diámetro tienen, las VLDL, que están conformadas principalmente por triglicéridos, están las LDL, que están conformadas principalmente por colesterol, y el HDL, que son las que tienen mayor densidad y que están conformadas principalmente por proteínas. También están conformadas por apoproteínas, que tienen funciones importantes en todo el proceso metabólico, que ya lo vamos a describir. Entonces, ¿cómo es el metabolismo de lípidos? Simplemente eso es para recordar que cuando nosotros consumimos los lípidos, estos deben ser, digamos, solubilizados para poder pasar del intestino a circulación, y ya en circulación estas micelas se van rompiendo y van entregando el colesterol y los triglicéridos esterificados y van a formar el primer lipoproteína, que es el kilomicrón. Este kilomicrón básicamente tiene, digamos, como función, pues, transportar estos triglicéridos, y la ApoC, que tiene este kilomicrón, va a activar la lipoproteína lipasa, que también con la insulina van a sacar de ese kilomicrón algunos ácidos grasos de los triglicéridos, y esos ácidos grasos van a producir energía o van a resintetizar triglicéridos. En el kilomicrón aún queda partículas de colesterol y triglicéridos que ya, digamos, que tienen que ir nuevamente al hígado, entonces aquí se forma el kilomicrón residual, y necesita tener el ApoE, que es el receptor, para que pueda entrar nuevamente en el hígado y empezar todo el proceso, ya sea de excreción por medio de las sales biliares. Recordemos que el ApoC es entregada en ese proceso a las HDL. Este es lo que se llama el metabolismo exógeno. El metabolismo endógeno entonces empieza desde el hígado con la formación de las lipoproteínas VLDL, que están principalmente conformadas por triglicéridos, por colesterol, por fosfolípidos y por las apoproteínas, pero también está, digamos, llevando los triglicéridos, no solo que se consumen a partir de las grasas, sino también los triglicéridos formados por los carbohidratos consumidos. Entonces, si nosotros comemos muchos carbohidratos, pues vamos a tener muchos más triglicéridos. Y tiene el mismo proceso metabólico que los kilomicrones, pero la diferencia es que cuando ya se han, digamos, extraído estos triglicéridos, ese colesterol, se va a formar un componente que es una lipoproteína intermedia, y de esta lipoproteína pues se va a formar ya los LLDL, y parte de este IDL pues va ligado a llevar parte del colesterol y de los triglicéridos. El LDL principalmente transporta el colesterol hacia los tejidos periféricos, y también esto es lo que va a ayudar a regular la hidroximetilglutaril coenzima A para disminuir o para favorecer la formación de colesterol. Entonces, esto es lo que se llama el metabolismo endógeno. Y también existe el transporte reverso del colesterol, que es a partir de las HDL. Estas HDL se forman a nivel intestinal y a nivel hepático. Aquí el HDL es como, digamos, el carro de basura del cuerpo, recoge el colesterol, digamos, o las LDL que están en el tejido periférico, y recoge también el colesterol libre y los LDL oxidados para ser transportados hacia el hígado. Y este HDL también tiene, digamos, un intercambio entre las VLDL y kilomicrones, como veíamos anteriormente, para poder entregar colesterol y triglicéridos. Digamos que de todas estas funciones depende de las grasas que nosotros comamos y la cantidad de las grasas que nosotros comamos. También las grasas tienen unos efectos importantes en procesos celulares. Por ejemplo, pues ya vimos la permeabilidad de la membrana. También digamos que pueden alterar un poco o pueden alterar o mejorar la función de los canales de iones, tanto del canal de sodio, el canal de potasio, y puede también ayudar a, digamos, ayudar a reclutar las moléculas del receptor Toll-like. Esto, digamos que esta alteración puede incluir también o mermar la capacidad de los ácidos grasos omega 3 para reducir la hiperexcitabilidad del miocardio, y por lo tanto, digamos, alterar el control de la arritmia cardíaca. Por otro lado, puede tener alteraciones también de las proteínas de la membrana. Esto, digamos, lo que hace es que estas, por ejemplo, las MUFA o las PUFA, los ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados, actúan en la proteína G,
y pueden ayudar a reducir la inflamación y regular la glucosa. Otra de las funciones también es, digamos, regular los genes de expresión genética. En el caso, por ejemplo, de los ácidos grasos omega 3, puede ayudar a ligar estos receptores, especialmente los del PPAR. Perdón. Y por último, pues el metabolismo de los compuestos bioactivos moleculares, específicamente en la producción de los eicosanoides, que tienen unas funciones también antiinflamatorias o proinflamatorias de acuerdo pues, al caso. Todos estos factores anteriores van a estar, digamos, regulados por varios aspectos, entre ellos está la dieta. Entonces veíamos como el consumo de la cantidad de grasas que comemos, la cantidad de macronutrientes, es decir, la proporción de carbohidratos, proteínas y grasas, y la cantidad de fibra y alcohol. También el estilo de vida tiene que ver con esas concentraciones de lípidos y lipoproteínas, por ejemplo, el uso del tabaco, el estrés, la actividad física, pues también va a regular o aumentar, por ejemplo, el HDL, o va a aumentar, digamos, el colesterol o compuestos lipídicos. Factores hormonales como la insulina, la hormona tiroidea también es importante, el cortisol, y la genética también puede afectar estos niveles. En cuanto a los requerimientos nutricionales de grasa, para Colombia tenemos la norma o una resolución que es la 3803, que son las de recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes, en donde nos, digamos, da la recomendación de ingesta para lactantes, para niños, adolescentes y adultos, donde podemos ver que el porcentaje de calorías deben estar aportando alrededor del 30 al 40% en los niños de 1 a 3 años, y ya en los mayores de 4 años esta recomendación en porcentaje estamos en un 25-35%. Recomienda unos ácidos grasos omega 6 de 5 a 10 y los ácidos grasos omega 3 de 0.6 a 1.2 con una relación de 5 a 1. Y los ácidos grasos saturados se recomienda que sean menores de 10% del valor calórico total, y por supuesto los ácidos grasos trans, lo ideal es tratar de consumir el 1%. En cuanto al colesterol, vemos que no hay una recomendación establecida para la población infantil, mientras que para los adultos a partir de los 18 años se recomienda tener una ingesta menor de 300 miligramos. Estas son las distintas guías de la Organización Mundial de la Salud, del Instituto de Medicina, de la Universidad de Harvard y de la USDA, en donde básicamente son las mismas recomendaciones para Colombia, y la única diferencia importante es que la Asociación Americana de Diabetes dice que no hay por qué cambiar para los pacientes diabéticos esta relación, y la Asociación de Cardiología dice que se recomienda consumir dietas bajas en carbohidratos. En cuanto a la composición de los ácidos grasos más comunes, entonces tenemos que saber que estos ácidos grasos saturados pues van a tener, por ejemplo, ácidos grasos como el butírico, el láurico, el mirístico. Aquí está, digamos, los alimentos que son fuentes de estos ácidos grasos saturados. Y en insaturados tenemos los monoinsaturados, que es conocido como el omega 9 o como el ácido leico, y está principalmente en el aceite de oliva, en el aceite de palma, en los frutos secos y en el aguacate. Y los ácidos grasos poliinsaturados, el omega 6, básicamente está en aceite vegetal, en aceites de soya, girasol o maíz. Y el omega 3, ese está el ácido linolénico, está principalmente en pescados de agua fría, en aceites de linaza o canola, en semillas de chía. Y tenemos que recordar que debemos consumir una cantidad adecuada en esa proporción de omega 6 y 3, porque son ácidos grasos esenciales que el cuerpo no es capaz de producir y que necesitamos adquirirlos de la dieta. En este cuadro simplemente quiero mostrarles es que cuando nosotros consumimos aceites, independiente cuál es, nosotros podemos consumir aceite de maíz, podemos consumir aceite de almendra, aceite de coco, y digamos que todos van a tener en cierta proporción ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados, pero lo que cambia es la proporción. Entonces, por ejemplo, en el aceite de maní principalmente hay aceite oleico y aceite linoleico, mientras que, por ejemplo, en el aceite de coco sus principales ácidos grasos son el láurico y el mirístico, que son grasas, digamos, triglicéridos de cadena media. En el aceite, por ejemplo, de linaza, vemos que hay ácido linolénico, omega 3. En el aceite de maíz hay mucho más aceite linoleico, que es el omega 6. Y si miramos en el aceite de palma amarillo o en el aceite de palma rojo, vemos que tienen grasas saturadas, pero también tienen un porcentaje bastante importante de ácidos grasos monoinsaturados. Entonces aquí lo podemos ver, digamos, un poco más fácil visualmente. Entonces, por ejemplo, el aceite de coco, vemos que el 91% de sus ácidos grasos son grasas saturadas, mientras que, por ejemplo, en el aceite de oliva podemos ver que el 75% son ácidos grasos oleico, principalmente,
y que, por ejemplo, en un aceite como el de canola tiene un 61% de ácido oleico, tiene un 11% de omega 3, por ejemplo, y también tiene ácidos grasos omega 6. Entonces, lo que va a cambiar es la proporción de los ácidos grasos. Y también podemos encontrar grasas de otras fuentes como la leche, por ejemplo, que principalmente son saturadas, las carnes que tienen los 3 ácidos grasos saturados y los frutos secos que también contienen los 3 ácidos grasos, pero principalmente son ácidos grasos monoinsaturados. ¿Cómo es el consumo de grasas en Latinoamérica y en Colombia? Entonces podemos ver que de acuerdo al estudio del ELAN, que es un estudio multicéntrico en donde participaron 8 países, entre ellos Colombia, se determinó en este estudio que a los aceites, las grasas y los aderezos a partir de las grasas ocupa el tercer puesto con un 9% de las calorías que se aportan en total. En este estudio también se determinó, por ejemplo, que en cuanto al consumo de grasas totales, para el ELANS, o sea, para los 8 países, es de 1.960 calorías, donde el 29% de esas calorías son aportadas para las grasas. Para Colombia, el consumo de calorías es de 2.035 calorías y el 30.8% son dadas a partir de las grasas y de los aceites en general. Ya si nos vamos a ver qué tipo de grasas estamos comiendo, este mismo estudio del ELANS nos muestra que para los 8 países el 6% del consumo es a partir de los aceites vegetales, las margarinas y las mantecas es del 1.6 y la mantequilla el 1.4 y para Colombia es exactamente la misma relación. Para tener en cuenta, en este estudio concluye que a partir que el 25% de las calorías que se consumen del total vienen de alimentos ricos en grasas y en azúcar y alimentos listos para consumir, gaseosas, pasteles, papas fritas y dulces, que son otras fuentes de grasa, pero que son grasas que posiblemente son industrializadas o grasas que han sufrido alguna transformación y que pueden aumentar los niveles de ácidos grasos trans. En Colombia, definitivamente, de acuerdo al ENSIM 2005, se demuestra que hay una deficiencia en el consumo de grasa monoinsaturada. Nosotros en Colombia no estamos consumiendo grasas monoinsaturadas. Y si miramos el consumo de fibra, de fritos, en Colombia vemos que el 60% de la población consume alimentos fritos semanalmente y el 33% lo consume diariamente, donde al día, más o menos el 20% por lo menos consume un alimento frito al día. ¿De dónde más viene la fuente de grasa para Colombia? Pues ya vimos de alimentos fritos, pero también viene de las comidas rápidas, principalmente, de los embutidos y de los alimentos de paquete. En el último ENSIM, en el 2015, nos muestra que el aceite es el segundo grupo de alimentos más consumido, en donde el 64.5% de la población adulta reportó haber consumido el día anterior por lo menos 10.5 gramos de aceite. En cuanto a los beneficios del consumo de los ácidos grasos saturados, entonces vamos a hablar de los ácidos grasos monoinsaturados, específicamente vamos a hablar, por ejemplo, de los beneficios de consumir aceite de oliva, en donde vemos que el aceite de oliva puede disminuir la producción de los lípidos, puede aumentar la sensibilidad de la insulina, disminuye la oxidación de los lípidos, disminuye la inflamación, la disfunción endotelial, la presión arterial y la proliferación trombótica. De acá que es importante tener en cuenta que todos estos beneficios no solamente son dados por los ácidos grasos que contienen el aceite de oliva, sino que también esos beneficios se dan por los polifenoles contenidos, o sea, por los compuestos menores que tienen el aceite de oliva. Diferentes estudios muestran que estos contenidos de antioxidantes o estos contenidos de los polifenoles o de los nutrientes o compuestos menores tienen efectos benéficos desde el punto de vista inflamatorio. En este estudio, en donde compara todos los beneficios del aceite de oliva extra virgen comparado con otros aceites ya, digamos, refinados, se muestra que el aceite de oliva pues tiene un efecto benéfico en todos estos biomarcadores. Entonces, lo que se ve es que los compuestos polifenólicos antioxidantes presentes en el aceite de oliva protegen de la oxidación de las partículas del LDL y tienen un efecto antitrombótico, antiinflamatorio, anticancerígeno, vasodilatador y hipotensor. También hay estudios hechos a partir de los ácidos grasos monoinsaturados contenidos en el aceite de palma, palma rojo y palma amarillo, y se ha visto que tiene distintos beneficios como antioxidante, antiinflamatorio, es cardioprotector, también son ricos en vitamina A y en caroteno y es una principal fuente de vitamina E, principalmente de tocotrienoles con gran cantidad de poder antioxidante.
Distintos estudios han mostrado tanto que en aceite de palma y con su relación al riesgo cardiovascular hay cambios positivos y negativos de estos biomarcadores. Pero en estudios donde se compara el aceite de palma con aceites como por ejemplo como el de soya, el de oliva, el de girasol, de canola, no se han observado diferencias importantes en cuanto al perfil lipídico de los individuos estudiados. Por lo tanto, digamos que el consumir aceite de palma puede no tener efectos importantes en la enfermedad cardiovascular. Y estas, digamos, resultados no solamente están en los aceites monoinsaturados por los ácidos grasos monoinsaturados, sino también por los vitamina A, por los carotenoides que tiene, que es bastante alto, y también por los componentes menores como los tocoferoles y los tocotrienoles. Vemos que el tocoferol tiene distintas, digamos, clasificación y cada uno de ellos tiene funciones importantes, desde las funciones, digamos, antiinflamatorias, disminuye la producción de superóxido de dismutasa, ayuda o disminuye la inflamación antioxidante y no se tiene que resaltar también la función de los tocotrienoles como antioxidantes que puede prevenir el metabolismo oxidativo del ácido araquidónico que viene del ácido linoleico. También inhibe la HMG coenzima A y poseen una actividad neuroprotectora importante, anticancerígena y anticolesterolítica. Con relación al omega 6 y omega 3, sabemos que ya hablamos que debe haber una relación más o menos de 5:1, inclusive hay estudios que recomiendan que la relación debe ser de 2.5:1, y sabemos que tanto el ácido omega 3 y el omega 6 compiten por todas estas enzimas metabólicas, en donde digamos que si existe esa relación, se van a producir, digamos, eicosanoides que son menos inflamatorios, y si hay una desbalance en donde hay más consumo de omega 6, se van a producir más sustancias proinflamatorias, favoreciendo la inflamación de bajo grado. Entonces, siempre tenemos que tener una relación adecuada entre el omega 3 y el omega 6. De este omega 3 hay que resaltar que tienen, digamos, está el EPA y el DHA que tienen funciones importantes en el organismo y que es importante pues incluirlos dentro de la dieta. Sus principales fuentes son el pescado, específicamente el salmón, y tanto el EPA como el DHA tienen unas funciones importantes como en la membrana celular, en la oxidación de los ácidos grasos, también tienen, por ejemplo, mejora la salud neurológica, mejora la salud cardiovascular y reduce el envejecimiento prematuro, efectos del estrés, y el DHA tiene que ver muchísimo con todo el desarrollo óptimo del feto, con las funciones cognitivas y el estado de ánimo, con la fluidez de la membrana y con la oxidación de los ácidos grasos, entre otras funciones del EPA y el DHA. Entonces, ¿cuáles son los efectos de los ácidos grasos? Esto básicamente, ácidos grasos saturados. Todo, digamos que empieza desde los estudios de Kiss en los años 50, en donde él hace un estudio sobre el consumo total de grasas y su relación con la enfermedad cardiovascular, como les decía, en 6 países. Y él dice, y a partir de acá, digamos que empieza el mito de las grasas, porque él dice que el consumir gran cantidad de grasas aumenta esa enfermedad cardiovascular. Sin embargo, estos estudios tienen muchas críticas porque se ve que solamente se vinculó el consumo de grasa, pero no se tuvo en cuenta otros efectos o otros factores que pueden aumentar ese riesgo cardiovascular. Entonces, Kiss en 1984 ya hizo un estudio en 7 países donde postuló que la ingesta de grasa de origen animal, que era un fuente predictor de aparición de enfermedades cardiovasculares, y concluyó que las grasas saturadas de origen animal y no otro tipo de grasas saturadas elevaban el colesterol plasmático y finalmente producían la enfermedad cardiovascular. Entonces, desde acá, digamos, es donde parte toda esa recomendación de quitar las grasas y aumentar los carbohidratos, pero también hay fuertes críticas y cuando ya se empezaron a mirar los subgrupos, se vieron que habían países que comían la misma cantidad de grasa, pero distintos tipos de ácidos grasos, la misma cantidad, pero distinta calidad. Y en unos países esa enfermedad cardiovascular no era tan alta o no existía el riesgo cardiovascular. Entonces empezaron a hacer varios estudios que simplemente se los voy a mostrar acá, en donde miraron, la cantidad de ácidos grasos saturados consumidos, y se fueron mirando cada uno de los ácidos grasos saturados. Y distintos estudios concluyen que no se han encontrado una relación entre el consumo de alimentos ricos de grasa saturada y mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. El estudio, por ejemplo, que hizo Fred entre 1992 y 2011, en donde digamos, estudiaron más de 3.000 pacientes,
mirando la relación entre mortalidad y mortalidad específica y los niveles plasmáticos del ácido de distintos ácidos grasos saturados, encontraron que había una mayor cantidad de ácidos grasos saturados, como el esteárico, por ejemplo, en los fosfolípidos se asociaron con menor riesgo de mortalidad y mayor ácidos grasos palmíticos en el fosfolípido se asoció con mayor riesgo de mortalidad. Pero esto, digamos que la conclusión es que se deben analizar de una forma más detallada todos estos ácidos grasos circulantes. Entonces, hay muchos más estudios en donde se pueden, digamos, ver estos resultados en donde no está ese riesgo cardiovascular con el consumo de ácidos grasos. En el 2015 salió un estudio de Cochrane en donde se hizo una revisión de todos los estudios, se miraron 15 ensayos controlados con 16 comparaciones donde se entregaban los suministros del alimento como tal o se asesoraba en reducir las grasas saturadas. Y lo que se vio es que a largo plazo, en estos estudios o en estos ensayos a largo plazo, la reducción de grasas saturadas en la dieta redujo los eventos cardiovasculares en un 21%, pero cuando se miraron ya los subgrupos, no hubo diferencias significativas entre el reemplazo de las grasas saturadas con grasas poliinsaturadas o carbohidratos y los datos de reemplazo sobre grasa monoinsaturada y proteínas fueron limitados. Tampoco se encontró digamos, una relación importante entre las grasas saturadas sobre la mortalidad por todas las causas y una relación, tampoco se encontró una relación de del consumo de grasas saturadas con el infarto agudo de miocardio. Esta es una relación simplemente para concluir que definitivamente no se pueden meter todos los nutrientes en un solo saco, sino que se tienen que estudiar ácidos grasos saturados por separado y que la única recomendación que se puede dar es que se deben consumir los ácidos grasos saturados por debajo del 10% y que tenemos que mejorar el aporte dietético de la alimentación. Y este último estudio con las grasas saturadas, que en donde lo realizó el doctor Patricio López aquí en Colombia, en donde reevaluó toda la parte nutricional y el riesgo de enfermedad cardiovascular, él que revisó todos los estudios y encontró que varios metaanálisis, entre ellos el reporte del estudio CURE, en donde demuestra que el consumo de grasa total, grasa saturada, grasas insaturadas, no se asoció con un riesgo de infarto agudo, miocardio o mortalidad por enfermedad cardiovascular, y sí relacionó una ingesta alta de carbohidratos con mortalidad total y enfermedad cardiovascular. Y la recomendación simplemente era nuevamente que las grasas estuvieran dentro de este 25 y 30% y que se aumentara la ingesta de fibra y otros fitonutrientes que podían ayudar a disminuir la enfermedad cardiovascular. Esta es la relación en donde a mayor consumo de carbohidratos va a haber un mayor riesgo, de muerte, un riesgo relativo de muerte por enfermedad cardiovascular comparado con las grasas. En cuanto a las grasas trans, simplemente pues saber que vienen naturalmente de los animales poligásicos como las vacas y que se producen por la fermentación bacteriana pues en el rumen de los animales y también se producen industrialmente por tres, digamos, características: bajo condición de presión, alta temperatura y por un gas, que esto hace que se cambie la composición de los ácidos grasos y cambien los ácidos grasos en posición cis, pasen a posición trans o que pues simplemente cambia la estructura de la molécula. También se pueden producir por utilizar aceites a altas temperaturas o por frituras prolongadas a altas temperaturas. Distintos estudios han comprobado que el consumo de grasas trans por más del 1%, es un aumento en el 2% del consumo de grasas trans, va a incrementar de forma considerable las enfermedades cardiovasculares, van a aumentar los niveles de colesterol total y LDL y va a disminuir los niveles de HDL. Estos son todos los efectos que tienen las grasas trans, por lo tanto la recomendación es que tratemos de evitar este tipo de grasas para evitar las alteraciones a nivel hepática, adiposo muscular, en el endotelio y de los macrófagos. Entonces, ya para terminar, realmente son las grasas culpables de todas estas enfermedades crónicas. Entonces, sabemos pues que todo empieza desde la recomendación de la pirámide, desde este momento cuando empiezan a recomendar un mayor consumo de carbohidratos, un menor consumo de grasa, empieza a aumentar el riesgo de enfermedades crónicas y las enfermedades crónicas que actualmente se sitúan, las primeras 10 causas de enfermedades crónicas y de mortalidad están por enfermedades totalmente, digamos, prevenibles por la alimentación y el estilo de vida. Y vemos también que no solamente es el consumo de grasa, sino que en Colombia y además en el mundo hay un excesivo consumo de carbohidratos. Si nosotros vemos los primeros 10 alimentos consumidos de acuerdo al estudio del ENSIL en Colombia,
Vemos que están los carbohidratos como el arroz, la papa, el azúcar, la panela, el plátano, o sea, alimentos muy ricos en carbohidratos que posiblemente pueden ser uno de los principales factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces podemos concluir que el excesivo consumo de grasas trans, azúcares y harinas refinadas, y el sodio y todos en un mismo alimento es realmente lo que nos está matando y está aumentando esta enfermedad. La mala utilización, el excesivo consumo de alimentos industrializados, el excesivo consumo de alimentos listos ya para consumir. Esto está haciendo que haya más oxidación de sus lípidos, haya resistencia a la insulina, haya una inflamación crónica de bajo grado, una disbiosis intestinal, que son las causas principales de estas enfermedades cardiovasculares. Y estilos de vida poco saludables, una alteración en el sueño, el sedentarismo, una inadecuada nutrición e hidratación y el estrés hace que aumenten este riesgo cardiovascular. Por lo tanto, las grasas, digamos que acá no serían el único factor de riesgo cardiovascular, sino que tenemos que entender como múltiples causas esas enfermedades crónicas. Ya para terminar, ¿qué hacer? Pues últimamente, digamos que se recomiendan dietas muy bajas en grasa, que tienen un efecto positivo básicamente en la pérdida de peso, pero se ve que tiene mucho más efecto llevar a pacientes obesos o pacientes con diabetes o pacientes con enfermedades crónicas a dietas bajas en carbohidratos o muy bajas en carbohidratos, teniendo como efecto una reducción de la hemoglobina glicosilada, una pérdida de peso, la reducción de la hipertensión arterial y puede incrementar los niveles de HDL y disminuir los de triglicéridos. Por lo tanto, se recomienda que no hagamos dietas bajas en grasa. Y ya en la práctica, ¿qué grasas o qué aceites podemos utilizar? Lo ideal es incorporar dentro de una alimentación saludable, rica en fibra, muchas frutas, verduras, etcétera. Pero lo que se recomienda es, uno, ¿qué tenemos que utilizar para cocinar? En las últimas, digamos, guías o recomendaciones recomiendan que para altas temperaturas se pueden utilizar aceites como el aceite de coco, el aceite de palma, es supremamente importante porque el aceite de palma a altas temperaturas no forma grasas trans. Para, digamos, bajas temperaturas o consumir en crudo se recomienda el aceite, por ejemplo, de aguacate, el aceite de oliva, y definitivamente lo ideal es no calentar o utilizar altas temperaturas aceites de soya, aceites de girasol o aceites de maíz. Entonces, para cocinar a altas temperaturas se recomienda aceite de palma rojo y amarillo. Para adicionar a los alimentos en frío o cocinar a corto tiempo se recomienda el aceite de oliva, aguacate, frutos secos y aceite de palma, porque son ricos en omega 9, en antioxidantes y tienen ácidos grasos, no tienen ácidos grasos proinflamatorios. Definitivamente no, o disminuir la cantidad de maíz, de aceite de maíz, girasol o soya, porque tienen más omega 6 que son proinflamatorios, y consumir más grasas provenientes de los pescados, especialmente el salmón o el atún, las semillas de chía o linaza o del huevo, porque son ricas en omega 3 y tienen grasas antiinflamatorias. Tenemos que tener cuidado en que no pasemos las temperaturas máximas porque al pasarlas perdemos todas las características nutricionales y los componentes menores de estos ácidos grasos y pues no vamos a tener los beneficios de ellos. Entonces siempre tener en cuenta las temperaturas a las cuales lo cocinamos. Entonces, como conclusión, podemos decir que la evidencia científica revisada demuestra que una dieta saludable debe ser equilibrada y variada y debe estar compuesta en una proporción adecuada de carbohidratos, alrededor de un 50%, y las grasas entre un 25 y un 30%, las proteínas entre un 15 y 25%, y debe ser rica en vitaminas, minerales y agua. El riesgo de las enfermedades crónicas, especialmente la enfermedad cardiovascular, no se le debe dar solamente al consumo de un solo tipo de grasa o un solo tipo de ácido graso. Hay diferentes factores no genéticos y genéticos que interactúan e influyen sobre los niveles de lípidos y lipoproteínas plasmáticos. La evidencia demuestra que influye mucho más el tipo de alimento consumido en un aspecto general y el patrón de alimentación que el consumo total de grasa y de los ácidos grasos. Y un balance adecuado en los ácidos grasos, mejorando la calidad de los carbohidratos, es más relevante en la prevención de la enfermedad cardiovascular. Y recordar que los alimentos no son más que un solo nutriente. Los alimentos contienen muchos biomarcadores que pueden tener efectos benéficos en la salud, disminuyendo el efecto negativo o potenciando el beneficio del mismo nutriente. Bueno, muchas gracias. Creo que me pasé un tilincito de tiempo, pero bueno, muchas gracias por escuchar. Claudia, muchísimas gracias. Realmente siempre va a ser un placer oírte y nos dejas unos temas muy claros. Ya están empezando a hacer preguntas. Entonces, el primer mensaje es, por favor, podemos hacer las preguntas por el chat, que de acuerdo a cómo estemos de tiempo, al final las vamos a responder.
Y recordarles que esta presentación, este webinar va a quedar guardado en el YouTube, en el canal de YouTube de la asociación, y también en este mismo canal se puede volver a ver en cualquier momento cuando lo quieran hacer. Bien, a continuación tenemos al doctor Pedronel Rueda. El doctor Pedronel Rueda es un médico internista, endocrinólogo. Actualmente es el presidente de la Federación Latinoamericana de Endocrinología y expresidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Doctor Rueda, muchas gracias por aceptar la invitación y, y pues su auditorio. Bueno, un saludo muy especial para todos. Muchas gracias por esta invitación. Y realmente para mí es muy grato hablar de este tema que para quienes me conocen saben que me apasiona mucho. ¿Y por qué me apasiona? Porque realmente es algo importante en lo que podemos hacer en beneficio de nuestros pacientes, de nuestra sociedad, que se ha visto realmente afectada por un creciente número de enfermedades crónicas. Y en ese sentido quiero mencionar al doctor Gerald Riven. ¿Y por qué el doctor Gerald Riven? Porque el doctor Gerald Riven es el padre del síndrome metabólico, una persona a quien tuvimos la oportunidad de tener en Colombia hacia el año 92. Y tuvimos, en ese momento yo era residente de endocrinología, y tuvimos la oportunidad de conocer personalmente, compartir con él nuestra experiencia en la Universidad Nacional con regímenes muy bajos en carbohidratos. Es una persona valiosa. ¿Y por qué hizo el doctor River? ¿Qué hizo él? Él entendió, integró las enfermedades que se estaban presentando y que se siguen presentando desafortunadamente en la humanidad, como el síndrome metabólico. Por eso se llama síndrome metabólico, síndrome X, síndrome de Riven, síndrome de resistencia a insulina. Y entonces él actuó en ese momento 5 enfermedades, y luego se han ido poniendo dentro de ese síndrome metabólico, pues la obesidad visceral, la resistencia a la insulina, los bajos niveles de HDL, la hipertensión y la hipertrigliceridemia. Miren que esta dislipidemia es la dislipidemia que mata, no es la hipercolesterolemia aislada que afecta a una población muy baja en el mundo, que son los casos genéticos, pero esta dislipidemia es la que nosotros debemos tener presente, porque esto afecta alrededor del 40% de nuestra población y de la población mundial. La hipertensión, lo que se relaciona con la resistencia a insulina. Entonces, miren, y la diabetes, la prediabetes, entre diabetes y prediabetes se considera que existe 50% de prevalencia a nivel mundial. Entonces, no es un problema menor. Esto está matando a la población. ¿Y la consecuencia final qué es? Infartos, trombosis, derrames cerebrales y también otro elemento del que vamos a hablar, que es el cáncer. Por eso, miren que el síndrome metabólico se llenó de cosas. No esas 5 cositas que dijo nomás el doctor Riven, sino que vean ustedes que son muchos problemas, miren, hasta enfermedades degenerativas de las articulaciones, la artrosis, los problemas como tenemos acá, trastornos respiratorios, la apnea del sueño. ¿Cuántos pacientes vemos hoy de apnea del sueño? Montones, y están relacionados al síndrome metabólico. El hígado graso, y le echan la culpa a las grasas. Ahora vamos a hablar un poco más de esto. Cáncer, miren los cánceres, trastornos muy frecuentes en la mujer, como es el síndrome de ovario poliquístico, trastornos degenerativos, pérdida de memoria, enfermedad de Alzheimer, todas están muy relacionadas con este síndrome metabólico. Pero pensemos un poquito y revisemos si la historia o el cuento que nos han echado es cierto o no. ¿Por qué y cómo llegamos hasta aquí? Miren esto. Estos son grupos que han conservado en su gran mayoría de ellos su alimentación original. ¿Qué comían? Los Masái. Y siguen comiendo la mayoría de estas tribus. Comen productos de origen animal. Ellos también consumen bastante leche y sangre de los animales y los animales que cazan. Los inuit, los esquimales,
modelo también de una gran salud, porque ahí ya se ha sacado el omega 3, que consumir el aceite de pescado, que el krill, pero realmente, ¿qué es lo más importante? Es que allá no se cultiva ningún vegetal. Esta alimentación de ellos es básicamente consume alimentos, lo que cazan y pescan. Y así era la mayoría de la alimentación humana, hasta el advenimiento de la agricultura y posteriormente las cosas que han ocurrido durante finales del siglo XIX y el siglo XX, que vino a dar al traste con la salud de muchas poblaciones, incluyéndonos, tristemente, que decirlo. Miren los indios Pima, seguramente ustedes han oído hablar de los indios Pima, que era una población muy sana. Así eran los indios Pima antes de 1850. ¿Qué comían? Carnes, pescados, algunas pequeñas cantidades de granos y algunas pequeñas cantidades de carbohidratos y almidones, semillas, cactus, pero luego, a finales del siglo pasado, del siglo XIX, empezaron a llenarse de harinas, azúcares, almidones, y este era un indio Pima, una india Pima después de los años 60. Entonces, ¿qué historias nos han dicho? Ah, estas enfermedades metabólicas son genéticas. No, miren lo que ha pasado en la población, esto es en Estados Unidos, de 1800 a 2007, se redujo casi a la mitad el consumo, o menos de la mitad, el consumo de carnes rojas y aves, aunque hubo un ligero repunte en los últimos años de este consumo, porque algunos le han echado la culpa a las carnes y le han echado la culpa a las grasas saturadas, porque en las carnes rojas, en las carnes de origen animal hay grasas saturadas, pero le han echado la culpa a estos alimentos. Y hoy se está comiendo mucho menos carnes de lo que se consumía hace 2 siglos. Y les muestro esto. Hace 120 años nomás, hacia 130, miren, 1890 la obesidad en Estados Unidos era apenas del 3.4% de la población. Y miren esto, la diabetes, apenas la diabetes tipo 2 eran 3 casos en 100,000 habitantes. Hoy, ¿cómo llamamos eso? Una enfermedad huérfana, es decir, una enfermedad rara. ¿Por qué? Porque son 3 en 100,000, pero hoy estamos a 10,000 o 20,000 por 100,000, es decir, 10 o 20% de la población diabética en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Mutaron nuestros genes? ¿No? ¿Nos cambiaron los genes en 100 años? No, nos han cambiado en decenas o centenas de miles de años para cambiar en estos últimos 100 años. Vinieron aquí unos personajes, ¿cierto? Como ustedes lo pueden ver acá. El proceso de coca-colonización, el alto consumo de azúcares que lo empiezan. Aquí lo ponemos el modelo desde los primeros alimentos que toma un recién nacido, pero lo grave también fue antes, cuando la mamá comió azúcar mientras lo esperaba. Entonces, son los altos consumos de azúcares. Y vamos a verlo que le echaron la culpa a las grasas. Y vamos a ver qué impacto tuvo eso en la salud humana y en esta catástrofe que se está viviendo. Porque esto es responsable de más de 80% de lo que está afectando a la salud humana. En el 73 le hicieron la mala fama a las grasas. Entonces, y desde un poco antes, con los estudios de Ansel Keys. Entonces, empezaron a quitar las grasas y si esto es cierto, pues si quitamos las grasas, pues no habría obesidad. Este problema hubiera disminuido y hoy tendríamos una mejor salud. Este es el otro mito, el mito del colesterol. El colesterol es un elemento fundamental para la síntesis de hormonas, membranas celulares, para la salud cerebral. Y aquí les mencionaba este personaje. El doctor Ansel Keys manipuló un estudio, no sabemos con qué intereses, pero manipuló un estudio que empezó con 21 países y lo terminó con 6 o 7 países que se acomodaban a sus creencias, o no sé si sus intereses, no me atrevería a afirmarlo, pero por lo menos digamos que a sus creencias. Eso no podemos hacer en la ciencia, porque se ha pasado a una situación muy grave para la humanidad. Entonces,
esto que él dijo ha sido desvirtuado completamente. Y por favor, doctoras, doctores, no sigamos creyéndonos esos cuentos, porque estamos haciéndole daño a nuestra población. Miren, son muchos los estudios. Por ejemplo, mayor consumo de grasas saturadas, menos enfermedad cardiovascular. Menos consumo de grasas, más enfermedad cardiovascular. La doctora Claudia mostraba ahorita una parte del estudio, del estudio PURE, hecho en 5 continentes, 18 países y con una población de más de 130,000 personas. Y hoy la verdad es esta, miren, mayor consumo de grasas saturadas, no hay aumento de mortalidad, no incrementa la mortalidad ni la mortalidad cardiovascular. Entonces, ponerle límites a las grasas es equivocado. Yo sé que muchas guías lo hacen, pero no hay una razón, porque aquí no se le pone límite. Más grasas saturadas no es más mortalidad, ni siquiera la mortalidad cardiovascular, que no lo mostré para no aburrirlos y cansarlos con todo este tema. Pero ¿quiénes son los responsables? Los carbohidratos. Entonces, miren esto. Miren esto. Estos son 3 metaanálisis recientes en los que no se encuentra ninguna asociación de la grasa saturada y enfermedades cardiovasculares, y esto definitivamente es algo que debemos tener en cuenta. Tenemos que cambiar, porque muchos de los que hacen estos estudios dicen no hay evidencia que las grasas saturadas causen problemas en la salud humana, pero por favor reduzcan, restrinjan, quiten las grasas saturadas. No somos coherentes a veces. ¿Por qué? Porque nos hemos creído esas mentiras. Y entonces, ¿qué decía Mark Twain? Dice, es más fácil engañar a la gente que convencerlos después de que han sido engañados. Entonces, ojo con eso. Y por eso quiero que abramos los ojos, doctoras y doctores, de este problema. Viene el otro problema importante, que basado en muchos de estas cosas, y la doctora Claudia también lo mencionó ahorita, la famosa pirámide nutricional, las recomendaciones dietarias para los americanos de 1980. ¿Qué hicieron? Restringir las grasas, miren que es donde las dejaron, y la base de la alimentación, cereales, granos, y con muchos intereses quizás detrás de todo ello. Pero a partir de esto, ¿qué pasó? El porcentaje de sobrepeso y obesidad se incrementó. Entonces, ¿qué hicieron? Bajemos las grasas, aumentemos los carbohidratos. Y miren esto, se incrementó la cantidad de carbohidratos en la dieta y los problemas relacionados con el síndrome metabólico no mejoraron. Luego hicieron la dieta del plato, que es un maquillaje de esto, pero en principio sigue siendo alto el consumo de carbohidratos. Les mencionaba en un comienzo y empecé con el doctor Riven. Él, en el año, desde la década de los 80, cuando empezaron a darse esas recomendaciones, fue opositor. Y mírenlo en este artículo, esto de ya del año 90, sigue diciendo, en relación con el síndrome X, dice un punto de vista con las dietas altas en carbohidratos y bajas en grasas, dice, estoy fuertemente en contra, su punto de vista. Y no es cualquier persona, y son muchos los grupos de investigación en los que se han opuesto a esto. Y vemos acá, miremoslo, tenemos que abrir los ojos, por favor. Miren lo que ha pasado. Gran aumento de carbohidratos, ven acá, en hombres y en mujeres, disminución de la grasa saturada, y nuestra condición de salud, ¿está mejor o está peor? Claramente peor. Y miren la población de diabéticos en el mundo que está creciendo. Esto les muestro también rápidamente en los últimos 40 años cómo se ha incrementado la obesidad mórbida, etc. Y el cáncer, otra enfermedad metabólica. Esto lo describió un premio Nobel también de medicina, el doctor Otto Warburg, 1931. ¿Y qué descubrió el doctor Otto Warburg? Algo muy importante, algo muy simple, pero muy importante, que el cáncer se alimenta de azúcar. Suena simple, ¿cierto? Decirlo así. Y por eso recibió el premio Nobel.
y descubrió, o dicho de otra manera, ¿qué es el azúcar? El alimento del cáncer. Por favor, abramos los ojos. Y sobre esto, pues estos no quieren que sepamos porque detrás de esto hay muchos intereses, como seguramente sabemos. Miren esto, ¿alguna prueba adicional necesitarían ustedes de decir qué es el cáncer alimentado por el azúcar? ¿Que un PET scan? ¿Qué le dan a los pacientes? Azúcar. ¿Y quién lo come? El cáncer. Ahí está reflejado en una prueba como es el PET scan. Entonces, doctores, ¿por qué llegamos hasta acá? Por empezar a quitar las grasas, por incrementar los carbohidratos. Y entonces, ¿qué decía Albert Einstein? No podemos resolver los problemas pensando de la misma manera cuando los creamos. Entonces pensamos resolver los problemas bajando las grasas e incrementando los carbohidratos. Por favor, salgamos de ese error. No sigamos actuando de la misma manera. Y hay opciones. Esto que les quiero mostrar ahora, las dietas bajas en carbohidratos y cetogénica, la solución de las enfermedades metabólicas. Les muestro esto rápidamente. Miren, ¿qué pasa? Porque hablamos también de calorías y en nutrición se habla de calorías y calorías y calorías. Me engordé porque como muchas calorías. Por Dios, miren qué pasa si yo me como 300 kilocalorías para hablar en el mismo idioma. 300 calorías. Pero si me las como en una dieta alta en carbohidratos o intermedia en carbohidratos. ¿Ven ustedes qué pasa con la glicemia? De todas maneras, la glicemia sube. La única forma en que no sube la glicemia es llevando una dieta muy baja en carbohidratos o cetogénica. La insulina nos defiende, como vemos en la parte de abajo, pero esta hiperinsulinemia crónica es también causante de enfermedad. Entonces, si no queremos elevar nuestra glicemia, pues no comamos carbohidratos o comamos una cantidad muy pequeña y de los que menos afecten nuestra salud. Eso es una dieta cetogénica. O muy baja en carbohidratos o baja en carbohidratos, dependiendo de la condición metabólica, vamos a estar trabajándolo. Y esto, miren, el cambio que hay en la insulina es muy pequeño. Les muestro un ejemplo. Estos son de las tablas, porque en el sistema de salud del Reino Unido ya están incorporando estas tablas. Esto es del grupo NICE en el Reino Unido. Miren cuánto es un desayuno que a veces decimos un desayuno saludable, con salvado de trigo, leche, un pan, una rebanada de pan, coma poquito, dicen, y un jugo. Esto es el caso de un jugo de manzana. Aquí puede ser un jugo de naranja. ¿Cuántas cucharadas es eso de azúcar? 16 cucharadas de azúcar. ¿Cuánto es la cantidad de azúcar que tiene una persona normal en ayunas? Si tiene 80 miligramos por decilitro y tiene un volumen de 5 litros, para que no demorarnos en las cuentas, les digo, son 4 gramos de azúcar. Eso es todo lo que tenemos en una condición de ayunas. Esto es una cucharadita de estas de azúcar. Entonces, si un desayuno como este se lo recomendamos a nuestros pacientes, le estamos dando 16 veces la cantidad de azúcar que tiene en la sangre. Y eso es estrés. Estrés que va a ser estrés oxidativo. Viene la hiperglicemia con todas las consecuencias que ustedes ven acá. Vía de los polioles, hexosaminas, proteína quinasa. Y al final, ¿qué es? Glicosilación avanzada, estrés oxidativo, inflamación, oxidación del LDL. Préstenle atención a esto, doctores, porque el LDL no es malo, es colesterol y es parte de nuestra estructura. Pero si lo oxidamos, lo glicosilamos, lo dañamos y esas son las lipoproteínas LDL aterogénicas, que son las pequeñas y densas. Y no es todo el LDL como nos han hecho creer. Y entonces aquí vemos, tanto la glucosa como la fructosa son generadores de productos avanzados de glicosilación y enfermedades metabólicas. Entonces, debemos hacer el switch a un metabolismo basado en carbohidratos, que es un metabolismo de oxidación, de inflamación, a un metabolismo basado en grasas. Y aquí lo vemos. ¿Qué pasa si nos vamos hacia la izquierda? Comemos más carbohidratos, ¿qué hacemos? Pues diabetes tipo 2, síndrome metabólico, obesidad. Si estamos en un metabolismo más basado en grasas, pues vamos a tener una vida más activa, recuperación de muchas enfermedades e incluso en el ejercicio. Atletas de alta competencia hoy en día están entrando en alimentaciones muy bajas en carbohidratos y cetogénicas. Entonces, ¿qué es una dieta cetogénica? Entre menor de 20 a 50 gramos de carbohidratos,
bajo en carbohidratos, menor de 130 gramos de carbohidratos, moderada entre 130 y 230 gramos al día, y alta en carbohidratos más de 45, más de esto que equivale a un 45%. De hecho, ya conocemos la dieta cetogénica desde hace más de un siglo. En 1921 se empezó a utilizar para tratar la epilepsia. Desde antes del siglo XIX, en el siglo XIX se empezó a utilizar para tratar la obesidad. En 1923 están estas recomendaciones del Dr. Joslin, que va en una dieta bien formulada cetogénica, proteínas entre un 15 a un 20%, carbohidratos entre un 5 a un 10%, es decir, menos de 50 gramos, y grasas. Grasas, sí, grasas, no le tengamos miedo, por favor. Tengámosle miedo a algunas grasas, porque aquí buscamos las grasas saludables. Miren todo esto lo que se da en el proceso de adaptación, mejoría en la relación, en la inmunología, función cognitiva, actividad mitocondrial, adaptaciones musculares, respuestas hormonales, diferentes adaptaciones metabólicas en la diabetes, en el cáncer, en diferentes funciones, la estructura cardíaca, composición de ácidos grasos. Realmente son muchos y voy a mostrarles algunas de ellas. Debemos quitarnos la idea de que la cetosis es sinónimo de cetoacidosis. No es lo mismo. Cetosis es una condición fisiológica normal cuando nosotros no estamos comiendo carbohidratos o estamos en ayuno. Cetoacidosis es una condición patológica donde las concentraciones de cuerpos cetónicos y además de acidosis láctica son altísimas y ponen en riesgo la vida. Eso no es cetosis, eso no es la cetosis fisiológica y no es eso lo que yo les estoy recomendando. Entonces, aquí vemos la cantidad de cetonas en sangre en una dieta baja en carbohidratos, que puede ser de 0,5 a 3 milimoles litro, y podría llegar hasta 5, de 1 a 5, pero una cetoacidosis son de 10 o 20 veces esto. Entonces, no lo confundamos. Les voy a mostrar algunos pocos estudios porque no alcanzaría el tiempo para mostrarles todos los beneficios en cuanto al síndrome metabólico, comparando aquí en este estudio una dieta baja en grasas versus una baja en carbohidratos. Miren la reducción de peso, que fue mayor, esto a 12 semanas, mayor reducción de peso con una dieta baja en carbohidratos versus una baja en grasas. Hay mayor reducción de peso. ¿Qué pasa aquí con la presión arterial? Mejora antes y después, mejora, esto es en diabéticos, mejoría de hemoglobina glicosilada, mejoría de los lípidos. Miren, el colesterol LDL o no cambia o ligeramente disminuye, pero ¿qué es más importante? Miren, bajan los triglicéridos, la relación triglicéridos-HDL se reduce, que está la relación importante como riesgo cardiovascular, y vean ustedes que el colesterol HDL incrementa. Las transaminasas, ven, en un corto plazo disminuye. Esto es en este estudio de Dashi, en la significativa pérdida de peso, pacientes diabéticos, y ven ustedes cómo hay un cambio importantísimo en los niveles de glucosa. En 8 semanas, miren, pasan de casi 11% de hemoglobina glicosilada a 6. Es decir, normal la glicemia. Esto, si hubiera un medicamento en el mundo que hiciera esto, pues sería el medicamento más prescrito. Y ahorita vamos a ver los otros beneficios. Baja el peso y esto es restringiendo los carbohidratos. Este es otro estudio muy importante del grupo de Jeff Volek. Esto es a un año, personas con diabetes tipo 2 a las que los sometieron a una dieta cetogénica. Ven ustedes que todos los parámetros metabólicos mejoraron, incluyendo los lípidos. Mire, bajó el peso, hemoglobina glicosilada, presión sistólica, diastólica. Y ustedes dirán, ay, aquí aumentó un poquito el LDL, esto es malo. No, miren que las LDL pequeñas y densas son las que bajaron, las que matan, las que están relacionadas con el incremento cardiovascular, no el LDL total. Aumenta las HDL, no hay nada que aumente más las HDL que esto. Las proteínas C reactivas se reduce, el riesgo cardiovascular a 10 años ven que mejora, y el uso de medicamentos, incluso estatinas, antihipertensivos, se redujo, y se redujo también en 50% el uso de medicamentos
antidiabéticos. Esto se ha llamado reversión de la diabetes. Es decir, lo podemos hacer, podemos revertir la diabetes tipo 2. Sí, señores, se puede, pero restringiendo los carbohidratos como lo vimos en este estudio. Hay, miren esta relación, mayor cantidad de carbohidratos, ¿sí ven el porcentaje? Mayor nivel de las LDL aterogénicas, que son las pequeñas y densas. Si nosotros bajamos los niveles de carbohidratos, bajamos esas lipoproteínas. Entonces, esta alteración de las lipoproteínas no es por comer grasa, es por comer carbohidratos. Entonces, las dietas bajas en carbohidratos consistentemente incrementan el tamaño de las partículas de LDL. Y esto es bueno. Cuando consumimos carbohidratos altos, las LDL son pequeñas y densas, que son las que causan problemas de enfermedad cardiovascular. Hay otro problema, es la hiperlipemia postprandial. Entonces, lo vemos en la disminución de los carbohidratos cuando se hace una dieta cetogénica y el impacto de la lipemia postprandial es menor. Entonces, cuando damos una dieta baja en grasas acá, ven ustedes que sigue sí, baja en grasas, la lipemia postprandial prácticamente sigue casi en el mismo rango. Pero cuando es una dieta de restricción de carbohidrato, ven que la lipemia postprandial se reduce. Entonces, no por quitar la grasa, vamos a quitar la hiperlipemia postprandial. Aquí hay un punto que yo quiero llamarles la atención. No es lo mismo consumir grasas saturadas a tener grasas saturadas, ácidos grasos saturados altos en el plasma. Aquí les muestro evidencia de varios estudios en los que se relaciona tener altas grasas, altos ácidos grasos saturados en el plasma como predictores de enfermedad cardiovascular. ¿Pero eso es por comer grasas saturadas, doctores? No, señores. Eso es por comer azúcar, por comer carbohidratos. Entonces, este es un estudio del doctor Forsyth, del grupo de doctor Finney y Bolek, de hace varios años, en 2008, donde demuestran que en una dieta baja en carbohidratos se reduce los ácidos grasos saturados en el plasma. Miren, bajan los triglicéridos, esto es, con una dieta baja en grasas, ven ustedes que se reducen mínimamente, pero con una restricción de carbohidratos, bajan los triglicéridos, bajan los esteres de colesterol y acá disminución de los ácidos grasos saturados en sangre, mientras que con la dieta baja en grasas aumentan. Entonces, ojo, no nos confundamos con eso. Espero que lo hayamos entendido porque no sigamos persistiendo y sigamos cayendo en el error. Esto es, miren, a muy corto plazo, con una alimentación baja en carbohidratos, vemos lo que ocurre con las VLDL. Bajando los carbohidratos, se obtiene una disminución en este caso de los carbohidratos, perdón, cuando se da 90% de carbohidratos. Esto es cuando, esto no es bajo en carbohidratos, sino alto en carbohidratos. ¿Qué pasa si yo le doy 90% de la alimentación en carbohidratos? ¿Qué ocurre? Esto es lo basal. Miren al día 4 cómo está el VLDL. Y miren ustedes la relación que hay entre los ácidos grasos saturados en plasma. Miren que hay una relación directa con el consumo de carbohidratos, más no con el consumo de grasas. Entonces, a mayor incorporación de grasas saturadas en los VLDL, está correlacionado con resistencia a insulina, y la resistencia a insulina está correlacionado con los carbohidratos. Entonces, como vemos acá a la izquierda, si tenemos una alimentación baja en carbohidratos, hay mayor oxidación de las grasas saturadas y una menor síntesis de las grasas saturadas en sangre, lo cual disminuye la relación de las grasas saturadas, mejora insulinosensibilidad y normolipemia. Pero si empezamos a incrementar
progresivamente los carbohidratos, pues esta relación se empeora y esta sí es problemática y aterogénica. Lo voy a ver en otro estudio. A crecientes concentraciones de carbohidratos, ven ustedes acá, menos de 50 gramos, 84, de mayores de 100, etcétera. Y vamos a verlo acá en esta gráfica. Entonces, si nosotros damos más grasa, miren acá, la concentración de estas grasas saturadas, de este colesterol éster 16,1, que es la grasa saturada, está disminuida con 59% de grasa. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a restringir las grasas? Esta relación se aumenta. Entonces, en la medida que yo siga haciendo lo que nos llevó a enfermarnos, es decir, reducir las grasas e incrementar los carbohidratos, lo que estamos es empeorando la salud de la población. Bueno, pasemos a otro tema. Ya vimos la parte lipídica, espero que haya sido muy clara. ¿Qué pasa con la ketoadaptación? Esto aún en personas en diabéticos, miren, una persona adaptada a una alimentación baja en carbohidratos, cetoadaptada, puede tolerar mucho mejor una hipoglicemia que una persona que está comiendo carbohidratos. Se le aplica insulina, le baja la glicemia y puede hacer un daño cerebral irreversible. Miren este estudio en diabéticos que estaban cetoadaptados, le aplicaron insulina para bajar la glicemia y estos pacientes llegaron estando controlados dentro de ese estudio y estando vigilados hasta 25 miligramos por decilitro sin ninguna complicación. Entonces, tengamos presente que el cerebro es un órgano dependiente de glucosa. Si estamos en un ambiente que se está consumiendo carbohidratos, pues la cantidad de glucosa, pues el cerebro va a estar comiendo glucosa. Pero no necesitamos comer glucosa o comer carbohidratos para que el cerebro se alimente. En la condición de ayuno o en la condición de cetosis, el 60% o más proviene de los cuerpos cetónicos. Y entonces la utilización de los cuerpos cetónicos le permite al cerebro una forma limpia de utilizar energía como para la mayoría de las otras células, porque ya vimos lo que pasa cuando hay hiperglicemia. La diabetes es una enfermedad inflamatoria, sí. Y ahora que estamos con todo este tema del COVID, les voy a mostrar algo que puede ser muy interesante. ¿Quiénes son los que más se complican con este virus? Los diabéticos, los obesos, los que tienen hipertensión, los que tienen resistencia a insulina, los que tienen cáncer, es decir, porque están inflamados. Y la diabetes es una enfermedad inflamatoria. Y vemos que los cuerpos cetónicos, el beta-hidroxibutirato es antiinflamatorio. Quieren mirar esta revisión más en detalle, es muy reciente. Aquí están los mecanismos, cómo los cuerpos cetónicos reducen todos los procesos de inflamación. Y ahorita les voy a mostrar aquí un jugador muy interesante. Esto es cuando se comen carbohidratos, hay una actividad proinflamatoria, pero esto es cuando se reducen los carbohidratos y proteínas a menos del 30%. Se bloquea este NLRP3, que es inflamosoma. Este inflamosoma es el que está matando a las personas que tienen síndrome metabólico con el coronavirus. Porque esta respuesta hiperinflamatoria es lo que desencadena esa gran respuesta y es lo que hace que estas personas terminen en UCI y terminen complicadas. Los cuerpos cetónicos bloquean esto. Entonces, ustedes van sacando conclusiones. Es mejor estar utilizando un metabolismo basado en grasas que un metabolismo basado en carbohidratos. Una dieta cetogénica tiene potentes efectos antiinflamatorios. Aquí está este estudio de Forsyth del 2008. Ustedes ven todas las citoquinas que ven acá hacia abajo son con una dieta muy baja en carbohidratos, mientras que la dieta baja en grasas incrementa muchas de ellas. Miren, la proteína C reactiva. La proteína C reactiva se reduce. Este es un estudio a un año. Se encuentra disminución de casi 40% en la proteína C reactiva. ¿Eso es bueno o es malo? Muy bueno para los pacientes. Están menos inflamados en una alimentación baja en carbohidratos. Y ya
vamos a ir cerrando. Miren lo que pasa en el cáncer. Yo les decía, el cáncer es otra enfermedad metabólica y hay muchos estudios en los que se ha utilizado la dieta cetogénica para el tratamiento del cáncer. Porque por un lado, le quita a uno el flujo de alimento al cáncer. Algunos tumores no son tan dependientes de glucosa, pero la gran mayoría sí. Pero el otro punto es que si nosotros bajamos los carbohidratos, bajamos la insulina. Y la insulina es el principal factor estimulante del crecimiento de tumores. Entonces, estamos matando dos pájaros de un solo tiro. Dejamos de alimentarlo y le quitamos el estímulo para el crecimiento. Y mejoramos acá la respuesta inmunológica. El reducir la producción de lactato también hace que las células tumorales se defiendan menos de nuestro sistema inmune. Entonces, la dieta cetogénica tiene muchos efectos. Les cito esta referencia que es muy importante, es muy reciente y ojalá la disfruten como la he disfrutado yo leyendo todo lo que hay en todas las distintas patologías, epilepsia, en tumores, en el estado metabólico de la glucosa, esteatosis hepática, hemoglobina glicosilada, hipertensión. Los pacientes mejoran de su hipertensión, del colesterol, de los lípidos, de la neurodegeneración. Miren esto, mejora muchos parámetros de neurodegeneración con la utilización de una dieta cetogénica. Y lo mismo, miren, regeneración muscular, regeneración nerviosa. Entonces, vean ustedes que son muchísimas las bondades. Este es un trabajo que fue publicado hace un mes o menos. Y finalmente, dejarles esta imagen. Miren donde hay una fuerte evidencia de uso de dietas muy bajas en carbohidratos, mejorar los parámetros cardiovasculares, diabetes, reducción de peso, epilepsia, y otros que están con una evidencia creciente, emergente, cáncer, ovarios poliquísticos, enfermedades neurológicas, acné, etc. Entonces, finalmente, yo quiero decirles que el síndrome metabólico es el causante de las principales enfermedades que hoy afectan a la población mundial, que erróneamente se le han atribuido al consumo de grasas y grasas saturadas, que estos conceptos están siendo revertidos y ya son revertidos con la evidencia en estudios controlados. Las dietas bajas y muy bajas en carbohidratos tienen numerosos beneficios en el control glucémico, mejoría de lípidos, efectos antiinflamatorios, muchos otros pleiotrópicos como les mostré. Y hoy hay evidencia fuerte para recomendarla en situaciones clínicas como la diabetes, obesidad, dislipidemia, reducción de riesgo cardiovascular, enfermedades crónicas y el cáncer, entre otras. Se debe enfatizar mucho en la educación, porque no vamos a desmitificar estas cosas si por lo menos revisamos los estudios, vemos la evidencia que dicen una cosa, pero en nuestro ejercicio, en la práctica, seguimos haciendo lo mismo. Les pongo esta caricatura que me parece que refleja mucho lo que pasa en la vida real y que le puede ocurrir a algunos médicos. A pesar de que ven las cosas, no creen en lo que están viendo. Le dice este doctor a esta paciente, usted hizo una dieta muy baja en carbohidratos, perdió 90 libras, ya no necesita insulina, disminuyó su colesterol, se curó de la hipertensión y ahora camina 10 kilómetros al día. Pero ojo, tenga cuidado, porque la dieta baja en carbohidratos es perjudicial para la salud. Entonces, pongo de ejemplo a Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Entonces, agradezco a ustedes por esta atención y espero que por lo menos haber dejado unas inquietudes para seguir estudiando, para seguir revisando y que ojalá algún día, de pronto, no sé si muchos de ustedes lo estén, pero ojalá puedan estar tan convencidos como yo después de más de 25, tal vez 27 o 28 años de conocer esta forma de tratamiento y recomendársela a mis pacientes y después de haber visto los grandes cambios que hay en su salud, que puedan estar, ojalá, tan convencidos como lo estoy yo hoy. Muchísimas gracias
y una buena noche. Esperamos ahora un poquito las preguntas. Doctor Rueda, muchísimas gracias por su participación. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Claudia, están preguntando que si el omega 3 de origen vegetal tiene el mismo efecto antiinflamatorio que el omega 3 animal o que otro origen de omega 3. Bueno, es importante tener en cuenta que lo que tenemos que mantener es una relación entre el omega 6 y el omega 3, entre 2.515 a 1. El omega 3 de origen vegetal, básicamente su fuente es el ácido alfa-linolénico, que es como el precursor del EPA y el DHA. Entonces, lo que vamos a hacer con esto, consumir esas semillas de chía o el omega 3 vegetal, es mejorar la proporción entre el omega 3 y el omega 6 y favorecer la producción o la formación del EPA y el DHA. El efecto antiinflamatorio, pues al tener mucho más omega 3, pues claramente va a potenciar ese efecto antiinflamatorio. El aceite de coco, pues hoy está de moda. ¿Qué opinión te merece? ¿Lo recomiendas? ¿Lo indicas a tus pacientes? Bueno, el aceite de coco tiene muchos beneficios, especialmente sus triglicéridos de cadena media. Esos triglicéridos de cadena media, digamos que se han visto como importante porque, digamos, aumenta la oxidación de los lípidos, la generación más rápida de energía. Se ha visto en estudios, por ejemplo, con el Alzheimer, que disminuye la producción de la proteína beta-amiloide. O sea, tiene estudios muy positivos el uso del aceite de coco. Sin embargo, yo creo que se ha exagerado en estas recomendaciones más que en sus beneficios, porque digamos que muchas personas no profesionales de la salud e inclusive profesionales de la salud lo están recomendando como un único consumo de aceite. Y tenemos que recordar que el aceite de coco, primero, pues es un aceite saturado y segundo, no contiene ácidos grasos esenciales. Entonces, si solamente consumimos aceite de coco, pues vamos a hacer déficit de estos ácidos grasos esenciales. La recomendación es que la podemos utilizar, sí, se pueden incluir dentro de las dietas saludables, sí, y lo que se debe hacer básicamente es mantener el equilibrio entre los ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, que tratar de que no pase ese 10% del valor calórico total de las grasas saturadas. Mi recomendación y lo que yo utilizo en mis pacientes es que una cucharadita al día lo pueden utilizar como aceite de coco y en algunas dietas, por ejemplo en las dietas cetogénicas, yo recomiendo los triglicéridos de cadena media derivados del coco porque son efectivos para entrar en la cetosis. Bueno, ¿comerse o no comerse la piel del salmón? Digamos que el salmón está más en la carne, digamos así, entonces pues digamos que eso ya está más en gustos que en beneficios nutricionales. Perfecto. ¿Qué modificación tiene el calor en los polifenoles, en la capacidad antiinflamatoria específicamente del aceite de oliva? Todos, digamos que por eso se recomiendan más los consumos, digamos, extra vírgenes o que no tengan tantos procesos para mantener esos polifenoles. Y si uno utiliza, por ejemplo, un aceite de oliva o un aceite de palma a altas temperaturas, digamos que lo que puede hacerse es, digamos que son lábiles a la temperatura y se pueden perder esos beneficios como los antioxidantes, pues. Entonces, por eso se recomienda que estos aceites, tanto el aceite de palma como el de oliva, no se utilicen a altas temperaturas o que se adicionen al final de la cocción para que no superen esa temperatura que dañan, o sea, que alteran esos polifenoles. Ok, y respecto a la cantidad de semillas, ¿cuánto le aconsejas a tus pacientes al día? Yo recomiendo más o menos entre 1 y 2 cucharaditas al día, incluirlas como mezclas con las frutas o las ensaladas, se pueden utilizar hidratadas como para hacer algunas preparaciones, algunos batidos, pero siempre recomiendo más o menos incluir entre 1 y 2 cucharaditas al día. Perfecto. Doctor Rueda, para que no se nos aburra, ¿qué parámetros bioquímicos hay que vigilar cuando se lleva una dieta cetogénica? ¿Qué le pide usted a sus pacientes? Bueno, al comienzo hay una parte en la dieta que es el proceso de adaptación, ¿no? Porque cuando hacemos el cambio de una dieta basada en carbohidratos a una dieta cetogénica, pues
hacemos de primera instancia el perfil de lípidos normales. Realmente no hay que hacer unas cosas muy extraordinarias. Yo a mis pacientes les pido, ¿qué les pido? Pues un perfil de lípidos, una glicemia, una insulina. Y pues las mediciones, si es un diabético, pues también estar haciéndole un seguimiento muy estricto, si lo podemos hacer semanal, porque muchos de los medicamentos que nosotros usamos en diabetes los podemos reducir, pero no requiere de un control tan estricto. Hay que sí conservar algunas observaciones de algunos efectos que se van en ese proceso de adaptación. Hablo de la ketoadaptación, que más o menos para algunas personas puede durar 3-4 semanas. En este periodo puede hacer una cosa que se llama el keto flu, como una parte como si fuera una gripa, que a veces da dolor de cabeza, a veces puede dar algunas molestias musculares, pero es muy fácil de manejar, es muy sencillo, se maneja con incrementar la cantidad de sal, tomar más líquidos y en ocasiones suplementar un poquito de magnesio. Y con esto maneja uno la mayoría de las cosas, pero no es como entrar en un mundo extraño, no más allá de lo que nosotros hacemos. Si tenemos la oportunidad, no es un requisito, medir cetonas en sangre, pues lo podemos hacer, pero yo habitualmente no lo hago porque pues la idea es no complicar la vida de los pacientes, pero podemos hacer con una tirita también de keto, si tenemos de cuerpos cetónicos en orina para saber si está en cetosis o medirlos en sangre, pero tampoco es algo muy complicado. Hay las pruebas que el keto moyo, que es de cetonas y glucosa, que uno lo podría hacer como hacer cualquier glucometría. Por otro lado, el seguimiento, sí, de tomar la presión, pero nada extraordinario realmente. Y algunas otras cosas que se pueden presentar es un poquito el estreñimiento, sí, pero no es motivo como para que uno deje de hacerlo, porque hay algo de estreñimiento. Algunas personas sí lo presentan, pero en general uno puede manejarlo aportando un poquito más de fibra que no tenga azúcar, como las linaza, chía. También a veces un poquito de leche de magnesia puede ayudar a que tenga tiene su efecto laxante, de paso suplimos esto. Y la otra parte es en los deportistas. Los deportistas, hemos visto que hay estudios muy buenos en deportistas de alta competencia. Al comienzo pueden tener una disminución del rendimiento. Eso es normal. Primera, 2, 3 semanas, pero ya después de 4 semanas ya son personas, deportistas adaptados. Y hay estudios tanto en militares como en deportistas de alta competencia. Ustedes seguramente han oído hablar de Chris Froome, que es un ciclista que nos ha ganado varios tours a los colombianos en varias carreras en los últimos años, pues la última pues se accidentó y no pudo participar. Él es un ciclista ketoadaptado, y así hay muchos deportistas. O sea que al comienzo puede haber una disminución del rendimiento físico, pero cuando se adaptan tienen un potencial impresionante en el rendimiento, porque la cantidad de energía proveniente de carbohidratos es alrededor de 2.000 kilocalorías. Pero cuando están en una adaptación cetónica, tienen 40.000 o más. Entonces puede ser 20 veces más. Entonces la capacidad de utilizar esa fuente energética, que aún también en el deporte. Haciendo sentido con lo que usted está mencionando ahora, digamos, sostenida esta dieta cetogénica en el tiempo, ¿es posible sostenerla como un estilo de vida? Miren, yo por lo menos les cuento, por un lado, de mi experiencia, ya lo dije en la presentación. Yo personalmente manejo una dieta, pues, en una parte cetónico, otra parte bajo en carbohidratos, pero esto lo he venido haciendo durante mis últimos 27 años de vida. En estudios, el estudio del grupo de Jeff Volek en el manejo de diabetes, la data que ellos tienen está a 1 y 2 años y está ya siguiéndolo hasta 5 años. Hay otro estudio en la vida natural, la vida normal, que lleva un seguimiento, que han publicado un seguimiento a 44 meses.
ese es uno de los puntos que a veces dicen, no, es que es difícil sostener o que para algunos dicen es imposible sostener. No, para eso, por eso quiero que trabajar mucho en la educación. Nos falta en educación y nos falta que también empecemos a conocerlo. Yo la invitación también que le hago a muchas personas que hoy nos han escuchado es que empecemos a preocuparnos un poquito más por profundizar antes que de entrada, porque muchas veces esto puede romper los paradigmas que hemos traído de la universidad, de pronto de lo que venimos haciendo, y lo digo en una forma muy cariñosa y respetuosa. Eh, Animémonos a probarlo. A veces se han dicho cosas que no tienen suficiente fundamento. O en la práctica, cuando uno empieza a conocerlo y verlo, es muy positivo. No privemos a nuestros pacientes de una oportunidad de revertir su diabetes, que se puede, de revertir muchas de las enfermedades cardiometabólicas y de tener una vida con una mejor salud. Ok, Yo Claudia. quisiera de pronto Señora. adicionar que efectivamente se puede utilizar, pero yo recomiendo seleccionar muy bien las personas a las que uno quiere llevar pues a una dieta cetogénica. No todas las personas, digamos, tendrían la capacidad de hacerlo, tenían el nivel de educación, el nivel de, digamos, de poder llegar a tener una dieta como esta. Entonces, nosotros como profesionales de la salud tenemos que tener el criterio para saber a quiénes de nuestros pacientes los vamos a llevar a esta dieta y llevar en un proceso de educación, enseñarles muy bien cómo hacerlo, o sea, como dice el doctor Rueda, la educación es fundamental y tenemos que tener un criterio específico para saber a quién le vamos a recomendar esta dieta. Yo Gracias, quisiera señor. adicionar algo. Si bien yo pienso, disiento un poquito en esto, porque yo pienso que uno debe proponerlo, o sea, debe proponerlo a la gente, decir, mire, está esta posibilidad, vamos a hacer esto, como les cuento un poquito de la experiencia, porque uno a veces no puede prejuzgar, es que este paciente quizás por su nivel cultural o económico, no, esto no es solo, no es para ricos o para, ¿no? Sí, hay que tener cuidado con algunos pacientes, por ejemplo, en algunos pacientes diabéticos, si están ya muy adelgazados, bastante, que seguramente tienen pocas reservas de insulina, podrían no tener algunas precauciones. Pero yo diría un poquito a que propongámoslo y contemos también con el paciente, con el compromiso, porque es una opción, es una buena opción y que el paciente se va a beneficiar mucho, pero que él tenga por lo menos la oportunidad también de decidir un poquito de si lo puede hacer, si lo va a hacer o no. Bueno, vamos a terminar con esta pregunta y es, como para redondear la parte de la conferencia de Claudia, es en cuanto a recomendaciones de aceites, tú a tus pacientes, ¿qué les recomiendas? Es decir, mezclas de aceites, un solo aceite, sé que lo has abordado de distintas formas, pero bajo tu experiencia, ¿cuál sería esa recomendación? Bueno, mi recomendación básicamente es que hay que utilizar muchos tipos de aceites. Nosotros no nos podemos quedar con un solo tipo de aceite, es decir, solamente utilizar un aceite de oliva o utilizar solamente aceite de coco o utilizar solamente aceite de canola. Yo creo que en la casa, mi recomendación y a mis pacientes yo les digo, mire, tenga aceite de oliva, utilícelo de esta forma en las ensaladas, puede utilizarlo en preparaciones cortas, puede utilizar, por ejemplo, dependiendo si es un deportista o algo, el aceite de coco. El aceite, por ejemplo, de palma para altas temperaturas, uno quiere fritar y además también crudo, adicionado a las ensaladas, pues todos estos beneficios de la vitamina A y la vitamina A es importante. Hoy en el día en el mercado lo encontramos. Y definitivamente lo que yo más recomiendo es el modo como utilizamos el aceite. Es decir, yo puedo tener un aceite de girasol alto oleico, un aceite de canola alto oleico y utilizarlo para cocción, pero si a estos aceites los utilizamos a muy altas temperaturas, los reutilizamos, adicionamos alimentos, por ejemplo, con agua o con otros componentes, esto puede alterar, digamos, como el perfil lipídico de esos aceites, aumentar la producción de sustancias ya oxidadas
y esto pues puede generar todo ese efecto, digamos, del riesgo cardiovascular. En la industria hoy en día es importante tener en cuenta que se ha esforzado muchísimo en producir aceites primer o grasas sin grasas trans, o sea, de hecho ya hay una norma que rige para los aceites en donde es prohibido que tengan grasas, las margarinas, por ejemplo, que tengan grasas trans. Y las mezclas de los aceites muchas veces se hacen para mejorar el perfil de los ácidos grasos. Es decir, un perfil de si un aceite tiene mucho omega 6, se mezcla con uno que tenga más omega 3, al mezclárselo se mejora ese perfil de ácidos grasos. Pero definitivamente la recomendación es utilizar entre más naturales y menos refinadas las grasas, mucho mejor para poder obtener los beneficios de su vitamina E, de sus tocotrienoles, sus componentes menores. Y si se van a utilizar para cocción en la casa, digamos que controlar la temperatura, el agua, etcétera. Y definitivamente hay que tener mucho cuidado con las grasas que están incluidas entre los alimentos ultraprocesados o son los alimentos, digamos, elaborados a altas temperaturas, eso porque eso puede modificar el excesivo, y eso lo quiero ser supremamente clara, el excesivo consumo de estos alimentos definitivamente es lo que aumenta el riesgo de enfermedades crónicas. Bueno, de esta forma entonces vamos a dar por finalizado el webinar. Doctor Rueda, doctor Angarita, realmente ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias a los participantes, muchas gracias a nuestros aliados estratégicos, específicamente Fedepalma y Cenipalma, que nos han permitido hoy llegar hasta sus casas. Decirles que en 8 días, el próximo jueves, vamos a realizar otro webinar que va a tratar sobre nutrición saludable y actividad física en tiempos de pandemia. Vamos a estar con Diana Córdoba, que nos va a hablar desde España, donde se encuentra ahora haciendo unos estudios adicionales, creo que de doctorado. Pero bueno, muchísimas gracias y que pasen una feliz noche. Recuerden que este webinar lo pueden volver a ver tanto en la plataforma como en los canales de Facebook y YouTube, por donde transmitimos en vivo la noche de hoy. Feliz noche. Muchas gracias.